Hemos estado viendo el libro de Hechos y de cómo ha surgido la iglesia, pero tal vez no sé qué puede pasar por nuestra mente, que cuando sabemos que Jesús ha ascendido a los cielos y Él ha dejado la iglesia y ha prometido estar con nosotros y mandar la presencia de su Espíritu Santo a la vida de la iglesia, tal vez nosotros podríamos pensar que entonces todo va a ir bien, que todo va a salir bien, que no va a haber ninguna complicación, contamos con el respaldo de parte de Dios, y sin embargo estamos encontrando que hay una persecución en contra de la iglesia. Ha habido una gran bendición, viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, y sin embargo dentro de esa bendición que encontramos al tener a Dios en nuestro corazón y de que Él produce esa paz y ese gozo, dentro de todo eso también en este mundo al parecer hay algo que les molesta demasiado en este mundo, y es simplemente que se mencione a Jesús o que una persona cambie su forma de vida, su forma de vivir, a veces de una manera radical. Eso le molesta al mundo, el mundo que está gobernado de alguna manera por Satanás. Trae ese o produce esa persecución en contra de la iglesia, que uno a veces no lo entiende y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa persecución? Si lo único que cuando alguien ha creído en Jesús cambia su estilo de vida para bien, deja de tomar, deja de maldecir, deja de pelear, empieza a buscar a Dios con todo su corazón, pero eso en el corazón de allá afuera del mundo produce un gran enojo, empieza una persecución, y todo empieza por una palabra: religión. Cuando a nosotros se nos ha enseñado religión desde pequeños a través de las diferentes generaciones, y nosotros ya venimos con un estereotipo de lo que es la religión, y de repente aparece Jesús y nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso choca con lo que nos han enseñado, y al chocar con lo que nos han enseñado es como algo en nosotros se produce que nos molesta, que nos enoja, y que queremos pelear con aquellos que están trayendo la verdad. Y fue lo que experimentó Jesús cuando en este mundo se tenía la religión oficial y todo mundo estaba ahí metido. No aceptaban una verdad en sus vidas, sencillamente ellos creían ya tener la verdad. Por lo tanto venía una persecución contra aquello que se levantaba como la verdad. Pero lo curioso es que mucha gente no quiere experimentar lo que es la verdad. La gente sencillamente dice, esto es así porque así me lo enseñaron, pero no se atreven a buscar la verdad. Cada persona que se ha atrevido a buscar la verdad ha encontrado a Jesucristo. Muchos ejemplos que podemos encontrar a través de la historia, encontramos a hombres como C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, hoy famosos por haber películas, pero él era un ateo, él no creía en Dios, pero cuando se mete a investigar acerca de Dios, él se encuentra con la verdad y al final termina escribiendo libros cristianos. Así que podemos encontrar a mucha gente que fue atea, pero que se atrevió a buscar la verdad, y cuando la buscó, la encontró. Así que nosotros, el ser humano no debe de tener temor de buscar la verdad. La verdad solamente puede hacer una sola cosa, y esa es traer libertad. Dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que nadie debe de tener temor de buscar la verdad. Y llegamos al libro de Hechos en el capítulo 8, precisamente en medio de una persecución. Hay un hombre que va a comandar toda esta persecución cuando inicia la iglesia cristiana, y en el Hechos capítulo 8 versículo 1 dice que Saulo consentía en su muerte. Saulo, la palabra Saulo viene o de alguna manera le pusieron, todo parece indicar que este nombre en honor al primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, y como en todas las culturas se tiende a poner
nombres tal vez de algún rey, de alguien importante de la nación. Obviamente también involucraba a veces el significado. Por ejemplo, el nombre de Judas tiene un significado muy bonito, que es alabanza a Dios, y sin embargo ya nadie quiere ponerle a sus hijos Judas. ¿Por qué? Por lo que hizo un nombre. Entonces muchas veces involucramos un nombre con una persona. Yo les pregunto, si ustedes le ponen a alguien Judas, ¿eso qué significa? ¿Que su hijo va a ser un traidor? Eso no significa el nombre de Judas. El nombre de Judas lo único que significa es alabanza a Dios, y es un nombre muy bonito, pero ya nadie le pone así a sus hijos, nada más porque a nuestra mente nos recrea una traición. Y no sé por qué, pero a veces como papás pensamos que el hecho de ponerle Judas a lo mejor a nuestro hijo va a ser nuestro hijo un traidor, ¿no? ¿Cuántos de aquí no le hemos puesto David a nuestros hijos en honor a lo mejor al rey David? Pero ¿cuántos de esos que se llaman David han sido músicos o han sido salmistas? Entonces nos damos cuenta que muchas veces en nuestra mente está ligado algo con algún personaje y creemos que va enfocado a eso, pero tiene que ver sencillamente con el propósito que Dios tiene en la vida de cada persona. Nosotros encontramos el nombre de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, tranza, mentiroso. Y sin embargo, Dios utilizó a esta persona y le cambió el nombre por Israel, y de ahí toda la nación de Israel. Entonces tiene mucho que ver con el trato que Dios tiene hacia la vida de cada uno de nosotros. Saulo, tal vez en honor al rey Saúl, era este hombre. Dice que él consentía en la muerte. ¿En cuál muerte? En la de Esteban. Ok, pero ahorita que yo me acuerdo, este capítulo ya lo vimos, ¿no? ya me estoy acordando, y vamos más bien en el capítulo 9. Estuvimos viendo, porque este capítulo 8 viene cuando apedrearon a Esteban y Saulo consentía en su muerte. Saulo se levanta como uno de los más grandes perseguidores de la iglesia de Cristo, y estuvimos viendo acerca de la historia de Felipe y el etíope, ¿lo recuerdan? Entonces vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. En el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún. ¿Qué respiraba Saulo? Imagínense cómo respiraría Saulo. ¿Se imaginan su respiración? Ha de haber estado tan molesto, tan enojado. Tal vez había mucha frustración de que un grupo de personas estuviera creciendo, llevando o autoproclamándose que tenían la verdad, que ellos eran el camino. Así que Saulo está en esta persecución en contra de la iglesia, y dice que respiraba amenazas. Dice Saulo, respirando aún amenazas. ¿Y qué más respiraba? Muerte. ¿Contra quién? Ok, vean esto. Saulo, ¿contra quién está molesto? Los discípulos del Señor. En un término así figurado, ¿él está molesto con Jesús? Digamos que él no está enojado con Jesús por una razón: porque él no cree en Jesús. Él está molesto con un grupo de personas que dicen tener la verdad, y está tan molesto. ¿Cuál es la molestia de Saulo? Que esta verdad que está proclamando este nuevo grupo no tiene nada que ver con lo que a él le enseñaron y con lo que él enseña como verdadero, la religión. Entiendan que él, como fariseo, tenía la creencia de un solo Dios, pero este nuevo grupo que se había levantado decía que este Dios tenía un hijo, y que había enviado a su hijo a morir por cuestión de nuestros pecados. Y entonces este nuevo grupo cristiano les dice que ya no tienen que hacer todas las ceremonias que hacían antes, porque tenían un cordero que había sido perfecto, que ya no tenían que ir cada año a sacrificar un cordero,
porque el Hijo de Dios se había ofrecido en sacrificio perfecto una sola vez y para siempre para perdón de pecados. Al estar enseñando cosas que va en contra de lo que ellos hacen tradicionalmente, Saulo está muy molesto y enojado porque esto es nuevo, lo otro se ha enseñado de generación en generación. ¿Cómo alguien me va a venir a decir que ya no tengo que hacer todos los ritos que antes hacía? ¿Cómo que ahora lo único que tengo que hacer es creer en el Hijo de Dios y eso me produce salvación y vida eterna? Entonces chocaba con la enseñanza que les habían enseñado. Entonces este hombre Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Obviamente el sumo sacerdote, el que comandaba toda la religión de los fariseos, que era el que tenía la máxima autoridad hablando en cuestión de religión, dice que Saulo le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Vean ustedes que camino viene con C grande. ¿A qué se está refiriendo de este camino? Con todos los que estaban creyendo en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Así que Pablo le dice al sumo sacerdote: dame cartas para que cuando yo llegue a una sinagoga y encuentre a alguien de este camino. Miren, vamos a encontrar que en la primera iglesia no les llamaron inmediatamente cristianos. Uno les llamaban, uno de los nombres fue decían los del camino, ¿va? Los que creen en Jesús como el camino para ir porque era la forma en cómo predicaban. Así que dice: si encuentro hombres o qué más, o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. La pregunta es: ¿por qué quiere traer presos a los hombres y a las mujeres que creen en Jesús? ¿Cuál es el delito que han hecho? Predicar a Jesús. Miren, si alguien de ustedes ahorita se levanta dentro de la iglesia y dice: pastor, yo tuve un sueño anoche. Tuve un sueño y resulta que Dios me mostró que no se me ocurre algo, pero que tenemos que estar todos congregados todos los domingos en un cerro y tenemos que hacer una serie de cosas y todo eso. La pregunta es: ¿yo tendría que perseguirlos y encarcelarlos? No, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben lo que Dios hace? Dios nos ha dado a todos libre albedrío. Que si alguien de ustedes dice: no, yo creo en los extraterrestres, a mí me raptó un extraterrestre y yo vengo a predicar. Ok, pues, si tú crees en los extraterrestres, pues ahora sí que Dios te bendiga. A ver cómo te va. No, que yo quiero creer en esto, en aquello. Saben, Dios ha dado libertad a cada persona. ¿Cuál es el único problema? El único problema es cuando la gente muere. Porque hay un solo camino, una sola verdad. Está la vida se produce solamente a través de Cristo. Así que nosotros vamos a tener un problema dependiendo de lo que creamos, en dónde vamos a pasar la eternidad. Pero cualquiera de ustedes, si quiere seguir a los testigos de Jehová, a los mormones, al catolicismo, en donde ustedes se sientan mejor, saben, Dios a nadie ha detenido a la fuerza. Dios ha dado libertad para que cada quien pueda ver cuál es la verdad. Y en el caso de cuando alguien siente que tiene la verdad, la va a luchar y la va a pelear aún hasta la muerte. En el caso de ellos, de Saulo y todos los fariseos, ellos empezaron a perseguir. ¿Por qué querían agarrar a los hombres y aún a las mujeres y llevarlos a prisión? Porque la Santa Inquisición se levanta en un tiempo y entonces todos los que no creen en lo que ellos dicen los tachan de herejes y los llevan a la muerte.
¿Por qué la gente se molesta cuando alguien tiene una creencia diferente a la de nosotros? ¿Por qué el hombre se enoja? ¿Por qué el hombre se molesta? Jesucristo les decía a los fariseos: ustedes dicen que aman a Dios y sin embargo me quieren matar. La pregunta es: ¿cómo alguien que dice amar a Dios persigue y mata? Yo no puedo decir que creo en Dios y después andar persiguiendo y andar matando a la gente. Como los fariseos en aquel entonces creían que ellos tenían la verdad y empezaron a perseguir y a matar a los cristianos. ¿Por qué la religión católica en un momento dado empieza a perseguir y a matar a todo aquel que tenga una fe diferente? ¿Cómo se puede decir que yo creo en Dios, en un Dios que me dice no matarás, y yo creo que matar en el nombre de Dios es correcto? No tiene sentido. Si yo digo creer en Dios, entonces mi comportamiento tiene que ser basado de acuerdo a lo que Él dice. Por lo tanto, yo no puedo a nadie detener ni obligar a que crea en Cristo. Esta es una libertad que cada persona debe de tener en su corazón, de si cree o no cree en el Hijo de Dios. Es el que produce vida eterna. Así que Pablo pide esas cartas para llevar presos a hombres y a mujeres. ¿Por qué no se puede entender esto? ¿Por qué perseguir a alguien que cree en Jesús? ¿O por qué perseguir a alguien que a lo mejor cree en algo más? Si Dios mismo nos ha dado libertad de que cada uno, de acuerdo a la experiencia que pueda tener, creer en lo que cada quien quiere. Esto no significa que entonces no se va a proclamar una verdad, porque al proclamar la verdad entendemos que a veces choca con otras creencias, pero somos llamados a proclamar la verdad, pero no a obligar a nadie ni a pelear con nadie. Obviamente yo proclamo la verdad y a través de la palabra de Dios encuentro que Dios me dice que yo no puedo hacer idolatría. Esto va a chocar con una gran parte de creencia que hay en México. Y la gente tal vez sienta que yo le estoy atacando. No estoy atacando a nadie, sencillamente soy llamado a predicar la verdad. Y predicar la verdad muchas veces se siente como un choque. Y tal vez mucha gente pueda decirme: ay no, es que ese pastor nomás nos está agrediendo. No estoy agrediendo a nadie, la gente se siente agredida cuando uno predica la verdad y esa verdad choca con una creencia. Entonces puede una persona decirme a mí que yo estoy mal y puede hasta blasfemar de Dios y lo que sea, y aún así yo no voy a hacer nada contra esa persona, porque yo no puedo defender a Dios. Es al revés, Dios me defiende a mí. Pero el ser humano se ha involucrado en defender a Dios. Lleguen ustedes con su abuelita y rompan un niño Dios, ¿qué les va a pasar? Los van a perseguir. ¿Por qué los van a perseguir? Los demandan. Porque rompieron su ¿qué? Traten de imaginar cómo el enemigo ha metido en la mente del ser humano que nosotros podemos crear dioses y que yo tengo que cuidar a mi Dios. Y si alguien viene y me lo rompe, entonces yo me siento ofendido. Cualquier persona que me quiera ofender o ofender a Dios está en completa libertad. Yo en lo particular no voy a defender a Dios por una sencilla razón, porque Él, ¿cómo me puedo comparar yo a Dios? Miren, traten de imaginarse esta escena. Si yo voy en la calle y un señor quiere golpear a mi hijo o a mi esposa, entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a defenderlos. Pero yo no voy a defender a alguien más grande y más fuerte que yo. O traten de imaginar que hay un señor enorme que viene y me hace un pleito a mí y manda y se pone enfrente y dice: no, lo que quieras con él, conmigo va. Él me puede defender a mí. ¿No es al revés más bien?
Entonces a veces nosotros no entendemos y el ser humano trata de defender a Dios cuando alguien nos agrede, ofende a Dios. ¿Saben lo que tenemos que hacer los cristianos? Pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona para que no le pase nada. Porque meterse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ese es un gran lío y ese es un gran problema. Pero que yo rompa un monito y me digan que les rompí su Dios, ese es un gran problema en la mente y en el corazón de la persona que le enseñaron que ese es un Dios. Y entonces yo predico esto y tal vez mucha gente diga, me está agrediendo y ofendiendo a ese pastor. Pero yo estoy proclamando una verdad. ¿Por qué? Porque si llegan a conocer la verdad, ¿qué va a hacer? Los va a hacer libres. Si yo un día llego con Dios y Dios me dice, Armando, ¿por qué no predicaste la verdad? No, señores, que se iban a enojar. Pues ¿para qué? Mira, en la iglesia estaba repleta, nadie se fue. Dice, sí, pero velos, todos están en el infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque no les predicaste la verdad, Armando. No te llamé a que les dieras a cada quien por su lado. Te llamé a predicar una verdad. Y a los discípulos les costaba la vida proclamar la verdad. Para Pablo o Saulo, después llamado Pablo, era un gran enojo, al grado de que no aceptaba que alguien más tuviera otra creencia diferente. Y no solamente que la tuviera, sino que la anduviera predicando. Así que pide cartas para tener el permiso de traer presos a hombres y a mujeres. Versículo 3. ¿Qué sucede aquí? Pablo lleva una encomienda. ¿Qué va respirando Pablo en el camino a Damasco? Imagínenselo. Ahorita que llegue y encuentre un cristiano. O sea, va furioso. ¿Se han encontrado ustedes con una persona furiosa? ¿Sí? ¿No da miedo? ¿Sí? Y así va Pablo. Pero apenas vea a un cristiano, ahorita lo voy a agarrar y lo voy a traer. Traigo la autoridad, las cartas y lo voy a encerrar. Y esta escena es increíble. Estas tomas que veíamos de arriba del campamento, muy padres, gracias Saúl por... Pero saben, a veces así me imagino a Dios viéndonos. Imagínense cómo se vería Dios viendo desde arriba a Saulo. Saulo así, y Dios risa y risa viendo, y esta hormiguita, ¿qué trae? ¿Qué quiere hacer? Y vean lo que sucede. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya casi llegaba a su objetivo, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vean, si ustedes tienen un enemigo, ¿cómo le hablarían? A los hijos, ¿cómo les habla la mamá cuando están enojados? Por su nombre. Si tienen 5 nombres, les dicen los 5 nombres, ¿va? Así. Siempre es mijito, ¿va? Pero cuando se enoja Maximiliano, ven por acá, ¿va? Sí. No. Entonces, saben, a mí me sorprende mucho porque Dios no lo está viendo como un enemigo, simplemente le llama a Saulo. O sea, ahora la pregunta que le hace, ¿cuál es? Esto no tiene mucha lógica. ¿Por qué Jesús no le preguntó, ¿por qué persigues a mis discípulos? No le hizo esa pregunta porque Saulo no estaba con la espada aventándosela allá al cielo. ¿A quién andaba persiguiendo? A los discípulos, a la gente. Pero la pregunta de Jesús es, ¿por qué me persigues a mí? Pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los discípulos.
Pero entonces Saulo entendió una cosa que también el ser humano debe de entender. Cuando tú hablas mal, cuando tú te peleas con alguien que cree en Dios, no te estás peleando con esa persona. ¿Con quién creen que se están peleando? Con Dios. Cuando alguien de tu familia te rechace, cuando alguien de tu familia te diga de cosas, no te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos de estar tranquilos de que nada de eso nos lo están diciendo a nosotros, todo a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir misericordia por aquellas personas que están hablando mal de nosotros, porque están hablando mal de Dios. Y es lo que le dice Jesús: ¿por qué me persigues? Entonces la respuesta obvia de Saulo es: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, escuchen esto: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En aquel entonces había una especie como para, ¿cómo se llama? Arrear el ganado o algo, una especie como de pico de fierro, como para picarles, y que era lo que se llamaba como aguijón en aquel entonces, que le conocían. La frase coces contra el aguijón se empezó a formar como, o lo que identificaba es pelear como con un poder más grande, con algo más, algo superior a nosotros. Esa frase que aquí está incrustada era una frase muy usada en aquel entonces, que significaba pelear contra algo más grande. Entonces lo que está diciendo Jesús, le está diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le está diciendo: dura cosa te es estar peleando contra algo más grande que tú. No estás peleando, Saulo, contra los hombres, estás peleando contra Jesús. Él está diciendo: tú estás peleando contra mí. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces podemos vivir en paz, en tranquilidad. Él se encarga de nosotros. ¿Cómo se debería de haber sentido toda la iglesia que vivía en Damasco al saber que Pablo ya estaba a punto de llegar? Con mucho temor. Pero saben, la iglesia de Damasco no supo lo que era eso, porque antes Dios detuvo a aquel que quería hacer un daño a sus hijos. Sabes, te aseguro que el día que tú y yo lleguemos al cielo, Dios nos va a sorprender cuando nos enseñe todas las veces que nos salvó y nosotros ni cuenta nos dimos. Y diga: ¿sabes qué? Este día ibas a morir. Es más, alguien hasta contrató a alguien para que te matara. Tú nunca te diste cuenta porque, no sé, le pasó algo. Pero Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Estaban allí en Damasco. Ellos tal vez no sabían que venía Pablo en contra de ellos. Pero justo antes de entrar a la ciudad, un resplandor del cielo llega a la vida de Pablo, y escucha esa voz de lo alto que dice: ¿por qué me persigues? Cuando él le dice: ¿quién eres?, la contestación es: yo soy Jesús a quien tú persigues. El cristianismo era el camino, la verdad y la vida. Los cristianos no estaban enseñando una religión. Jesús, cuando vino a la tierra, no nos dijo: a ver, muchachos, quiero que enseñen lo siguiente: todo el que pertenezca a esta religión va a ser salvo. No dijo eso Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Hoy en día cualquier religión enseña: si tú no perteneces a mi religión, estás perdido. Si tú no perteneces a mi religión, estás perdido. El cristianismo no enseña eso. El cristianismo enseña: si tú no tienes a Jesús, estás perdido. Pero el cristianismo no enseña esto como parte de una religión.
Es más, todas las religiones tienen un líder mundial a quien seguir. Díganme ustedes, el cristianismo, ¿quién es su líder mundial? No existe un hombre que se autoproclame dentro del cristianismo y que diga: a ver, les voy a hablar a todas las iglesias cristianas en San Luis Potosí porque tienen que hacer esto y aquello. Católicos, mormones, testigos de Jehová, cualquier religión tiene un líder al cual siguen y veneran. Y si el líder agarra y dice: ¿saben qué? Todo esto está mal. Los testigos de Jehová van como 3 veces que dicen sus líderes que Jesús ya regresó. Y como nunca se cumplió su profecía, dijeron: bueno, es que fue así como que nadie lo vio, pero ya vino. Entonces ya quién sabe qué tanto se inventa a alguien nada más porque un líder dirige a todos. La iglesia cristiana la dirige Cristo Jesús, y Él ha dejado su palabra para que nosotros lo sigamos. En San Luis Potosí nos conocemos la mayoría de los pastores, pero ninguno de los pastores agarra y dice sobre otra iglesia qué se tiene que hacer. Todos somos buenos amigos y sabemos que tenemos la misma fe en la palabra de Dios, pero no tenemos a alguien que esté al frente diciéndonos qué es lo que todo mundo tiene que hacer o en qué tenemos que creer o no creer. Jesucristo dejó a los cristianos su palabra, y para nosotros nuestro máximo ideal es ser como Cristo Jesús, no como una persona que dirige aquí en la tierra. La gran diferencia entre tener una religión y tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando le dice esto Jesús a Saulo, versículo 6, ¿qué pasó con él? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo le cambió la vida a Pablo? O sea, nomás preguntó: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto se tardó en convertirse el corazón de Pablo? Segundos. ¿Ante qué? Ante la grandeza de un resplandor que venía del cielo a su vida. Pablo nunca había experimentado algo como eso. Su religión nunca le había mostrado algo tan grande como eso. Y allí estaba el Hijo de Dios dándose a conocer a alguien que estaba persiguiendo a sus hijos. Cuando le dice: ¿qué quieres que yo haga?, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Escuchen esto: Pablo ya sabía a qué iba a entrar a Damasco. ¿A qué iba a entrar a Damasco? A perseguir a los cristianos. Pero ahora una voz le dice: sí, entra a Damasco, pero ahora se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Cualquier cristiano o que dice creer en Cristo, ¿cómo cambia su vida? Cambia la vida cuando tú llevas el control de tu vida y dices: yo voy a hacer esto en tal ciudad y en esto. Cuando alguien conoce a Cristo, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ok, entra dentro de los planes que tenías. Entrar a Damasco es lo correcto. Lo que ibas a hacer no. Ahora cambian los planes. Quiero que entres, pero una vez que entres se te dirá qué es lo que tienes que hacer. ¿Y cuántos de nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? Y a decir: no, espérate, Dios, mira, te estoy diciendo que te acoples a mis planes, a lo que yo te estoy diciendo que quiero hacer. O sea, mira, voy a ser bien buena onda contigo, Dios, en serio, mira, no sé en qué manera decírtelo, Dios, pero voy a ser bien buena onda contigo. Quiero que seas mi Dios, pero en mis planes, Dios, o sea, no me los vengas a cambiar. ¿A poco no te parece eso justo, Dios? ¿Va? Entonces, ¿quién se convierte en Dios? Pues nosotros, porque nosotros le estamos diciendo qué es lo que Él tiene que hacer, y Él se tiene que acoplar a lo que nosotros queremos. Pero ahora es al revés. Saulo va a entrar a la ciudad, pero se le ha dicho: vas a hacer ahí lo que se te diga, no lo que tú pensabas hacer. Y dice versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz.
mas sin ver a nadie. Imagínense qué impresionante para la gente que acompañaba a Pablo. Lo ven, o sea, escuchan la voz, ven que Pablo está hablando también con alguien, pero no ven a nadie. Entonces para ellos es, quién sabe qué está pasando aquí, pero lo más seguro es que eso produjo un gran temor en su corazón. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ¿cuántos días? 3 días. ¿Cómo? Sin ver, y no comió ni bebió. 3 días sin ver, sin comer y sin beber. En esos 3 días, ¿qué no hubiera hecho Pablo ya en esa ciudad? ¿Cuánta gente no hubiera arrastrado ya a la cárcel? Ahora estaba sin ver. Podríamos tener mucha enseñanza sobre esto, en el sentido de que cualquier cristiano debería de quedarse sin ver en el momento que ve a Jesús. ¿Por qué? Porque deberíamos de depender de la instrucción que Dios nos da. Pero la mayoría de nosotros tiende a decidir qué es lo que va a hacer con su vida, con su tiempo y con todo lo que está a nuestro alrededor. Pero Pablo se tuvo que quedar quietecito 3 días sin ver. No comió ni bebió. No nos dice aquí por qué no comió ni bebió. No sé si estaba asustado, no le dio hambre, o sencillamente lo encerraron y ahí se olvidaron de él, ¿verdad? Pero el asunto es que ahí se quedó 3 días. Y dice versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías. Todo parece indicar que Ananías era como el que comandaba en Damasco el cristianismo. Era uno de los discípulos que tenía Jesús y era el que estaba comandando el cristianismo allí en Damasco. Así que ¿cuál creen que era el objetivo de Pablo? El líder de ese lugar de Damasco, que era ¿quién? Ananías. Y tal vez, solo tal vez, Ananías ya había escuchado que Pablo lo andaba buscando, porque él era como el que andaba alborotando a la gente que siguiera con Jesús. Así que en este lugar está Ananías. Y entonces resulta, dice, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él, como buen discípulo, responde: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿No lo estaba mandando al fondo a la derecha? ¿Ese era otro? Va. Le dice: ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de ¿quién? De Judas. Les digo que en aquel entonces era muy normal este nombre, Judas. Dice: a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ¿él qué hace? ¿Qué hizo Saulo en 3 días? Lo que él no había hecho en toda su vida religiosa. Miren, en nuestra religión, ¿qué nos enseñan? ¿O qué nos enseñaban? Yo espero que no sigan. ¿Nos enseñan a qué? A rezar. ¿Y qué son los rezos? Repeticiones. O sea, no hay una comunicación con Dios. Traten de imaginarse ustedes cómo sería una comunicación con sus hijos a través de rezos. Mi hijo, ¿cómo te fue? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi hijo, ¿vas a salir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, esa no es una comunicación. Una comunicación tiene que ver con expresar lo que nosotros sentimos y lo que estamos viviendo con Dios. Entonces él tenía cierta forma de llevar lo que él creía correcto, pero ahora tiene 3 días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Y qué es lo que está haciendo?
está orando. Esto significa que está por primera vez teniendo comunicación, no a través de su religión, sino de una relación con el Padre. 3 días orando hizo que Jesús se moviera con el líder espiritual de Damasco, con Ananías, y le dijera: Ananías, necesito que vayas a la calle de la derecha, llegues a la casa de Judas, y ahí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Él está orando. Eso significaba que Saulo de Tarso por primera vez tenía una gran comunicación con Jesús, y Jesús 3 días tenía escuchándolo. Tal vez ustedes han estado orando por mucho tiempo por algo y digan: es que Dios no me escucha. Dios escucha a su pueblo. Dios escucha a su pueblo. Y después de 3 días le dice a Ananías, que era el que comandaba todo el cristianismo en Damasco: quiero que vayas con este hombre llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Y dice en el 12: y ya visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que Pablo no veía nada, pero ¿qué vio en visión? Que por la casa entraba un hombre que se llamaba Ananías, que le ponía las manos y luego él veía. Así que ¿qué estaba esperando Pablo? Que entrara un hombre llamado Ananías, le pusiera las manos y él iba a recobrar la vista. Pero ahora imagínense que ustedes son Ananías. ¿A cuánto les daría gusto saber que van a ir a orar por el asesino número 1 de su ciudad? Y que además ya se enteraron que va a buscar al líder de Damasco, que es ustedes. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a ir? Vean lo que dice Ananías. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué le está diciendo Ananías al Señor en otras palabras? ¿Saben lo que le está diciendo en otras palabras? Señor, creo que te equivocaste de hombre. Tú no lo conoces, Dios. ¿Alguna vez ustedes han hecho un juicio sobre una persona diciéndole: Dios, no, tú no conoces a esta persona? Y tal vez el concepto que ustedes tienen es el correcto. ¿Cuál es el problema de que batallamos a veces? De que Dios puede hacer en un instante un cambio impresionante en la vida de las personas. Y qué difícil es para nosotros, el ser humano, cambiar todo el concepto que ya tenemos de una persona en un instante que Dios puede transformar un corazón y una vida. Y para Ananías es: Señor, ¿no conoces a este hombre? ¿No sabes que está persiguiendo? ¿No sabes todo el daño que ha causado a tus hijos? Versículo 14. Le dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, ¿saben que a veces así es nuestra oración? A mí, miren, de verdad, a veces me da risa, pero no porque quiera decir que yo sé orar, porque muchas veces lo he hecho. Pero sí me causa cierta gracia a veces escuchar algunas oraciones. Pues no lo digo en mala onda, se me hace bien que oren así, nomás que me causa un poquito de gracia. A veces, ¿saben cómo oramos? Por ejemplo, si a mí ahorita me acaba, no sé, de detectar azúcar, ¿verdad? Entonces, yo mi oración para pedirle a Dios que me sane, ¿saben cómo oro? O cómo oraría, o cómo oramos a veces los cristianos. Mira, Señor, hay un problema en la sangre, Señor, te vengo a decir. Resulta que tenemos una glucosa, y en la glucosa, Señor, cuando se dispara y le empezamos a explicar a Dios como si Él no supiera nada. Y nuestra oración es así, pero yo no creo que Dios se enoje por eso. O sea, a mí me da un poquito de gracia porque entiendo que Dios lo sabe todo, pero a veces nuestra oración es como explicándole todo, ¿no? Como para que Él pueda entender. Pero Él lo conoce todo. Entonces, Ananías, ¿qué está haciendo con Dios? ¿Cómo está haciendo su forma de orar? Se me hace que tú, Señor, no sabes, pero mira, Él tiene autoridad de parte del sumo sacerdote y viene a atacarnos, Dios.
O sea, si quieres un buen informante, si quieres yo, Ananías, puedo ser tu mejor informante, Dios, porque veo que como que no sabes muy bien cómo están aquí las cosas, ¿no? Saben, es bien curioso, pero a veces queremos llenar a Dios de la información que Él ya sabe. ¿Por qué Dios le está pidiendo a Ananías que vaya? Porque ya Dios tiene un plan. Pero a nosotros, sean honestos, ¿a poco no nos asustan los planes de Dios a veces? Porque Pablo o Saulo era prácticamente una enfermedad, pero una enfermedad incurable. Era una enfermedad que te acercabas como cristiano y te mataba. ¿Qué nos hacen las enfermedades incurables a los cristianos? ¿No nos producen también temor y miedo? Sí, a ver, Señor, espérame, déjame, te informa esta enfermedad, cómo está el asunto, porque en esto va de por medio mi vida. Sí, Dios, en serio, a ver, platícame. No, es que no sé nada de eso. Y entonces le estamos platicando a Dios todo de lo que puede pasar, pero Él ya lo sabe todo. Le está dando una orden a Ananías. Pero esto no significa, y esto es lo que a mí me llama mucho la atención del amor de Dios. Yo no veo en ningún momento, obviamente, que Dios se moleste con Ananías, sino que con mucha paciencia, amor, le está explicando. Y vean lo que le dice Dios a Ananías. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios puso su mirada en Saulo, un hombre que perseguía. Uno pensaría, ¿por qué Dios no escogió a alguien que no quería matar? ¿Por qué no escogió a un santo? ¿No? ¿A cuántos de ustedes que ahorita conocieran a un sicario aquí en San Luis y Dios les dijera: quiero que vayas y ores por este sicario que mata a los cristianos? No, espérate, Dios, o sea, ¿cómo? ¿Ah? Es que ese es al que voy a escoger. O sea, los planes que Dios tiene con cada vida, nadie lo sabe. ¿Tú crees que la persona que vino y me compartió a mí dijo: ay, le voy a compartir a Armando para que un día sea misionero y para que un día sea pastor y para que... ¿Pensó todo eso? Dijo: no, pues pobre de este hombre flaco, hay que compartirle el evangelio, ¿va? Ya nomás anda todo greñudo, todo... O sea, necesita a Dios, pobre. Pero los planes que Dios tiene sobre cada vida son... Nadie de nosotros se imagina los planes que Dios tiene con nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y esperar en Dios y ver qué planes tiene con cada uno de nosotros. Así que le dice que Saulo ha sido escogido como un instrumento. Dice versículo 16. Ahora escuchen esto, lo que Dios dice, esto es increíble. Es más, subrayen el versículo 16. Porque yo le mostraré a cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Por mi nombre, por mi causa. ¿Cuántos de ustedes cuando venimos al cristianismo le dijeron: Señor, no quiero saber nada de padecer por cuestiones de seguirte? Yo quiero llegar a la casa y que mi familia me haga una gran fiesta porque ya soy cristiano. ¿Ah? Me acuerdo el primer día que llegué a la casa, me meto bien contento al cuarto de mi mamá. Eso sí, esperé que se fuera mi papá porque mi papá sí era un poquito agresivo, pero esperé a que mi papá se fuera a trabajar. Y entonces cuando se va mi papá, me meto yo así casi volando todavía del encuentro que había tenido con Dios un domingo precisamente, que vine a la iglesia. Y entro y le digo: mamá, ¿qué crees? Mi mamá sí va: ¿qué traes? Ya soy cristiano, mamá. Y yo esperaba que me iba a hacer ella una fiesta o algo. Me dice: estás loco. y me dejó hablando solo. Lo bueno es que después también se volvió loquita igual que yo, y ya aquí estamos los dos de loquitos, ¿va? Pero uno está esperando que cuando uno se convierte, quiere como que siente que todo el mundo le debe hacer fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno experimenta es algo tan increíble. Yo me acuerdo que al otro día iba a la universidad, me subí al camión y yo iba en el camión viendo a toda la gente así. Y yo decía: ¿por qué no sonríen? ¿Qué les pasa? Esto que yo siento es increíble.
¿Por qué no van así todos? Eso es algo que se experimenta adentro de uno cuando uno conoce a Dios. Esa paz y ese gozo es increíble, pero la demás gente no lo entiende. Y entonces viene un rechazo y Dios dice a Ananías: mira, ya voy a tomar a Saulo, pero ahora le va a tocar estar del otro lado. Antes perseguía, ahora le va a tocar que lo persigan. Ahora vas a ver lo que es ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes no le decían de cosas a su familia cristiana? Y ahora les toca estar del otro lado. Y ahora dicen: no, es que me dicen, es que... De alguna manera todos lo llegamos a experimentar. Me acuerdo que tuve un compañero en la secundaria que era cristiano. No, ni les digo qué hacíamos, ¿verdad? Pero Dios es bueno en su misericordia y después nos alcanza. Y ahora nos toca estar del otro lado. Y dice versículo 17: fue entonces que Ananías y entró en la casa. Así que Ananías fue obediente, tuvo un diálogo con Dios, trató de explicarle, de convencer a Ananías a Dios de que no era buena idea. Pero al final él salió convencido de que sí era buena idea. Entonces Ananías va y dice que entra en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. ¿Por qué le dijo hermano? Todavía ni lo conocía. Yo a lo mejor estaba con miedo así, hermano Saulo, como esperando a ver a qué hora saca la espada y aquí me atraviesa. Pero ya Dios le había dado una información. En otras palabras, le había dicho a Ananías: Saulo ya es tu hermano. Saulo también ya cree en mí. Tú y Saulo ya tienen la misma sangre que vertí en la cruz del Calvario. Son hermanos, Ananías. Y es increíble, pero Ananías de verdad lo cree y llega y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuánto tiempo tardó en bautizarse Saulo? No se había bautizado porque no había nadie. Se había bautizado porque ni veía, ¿verdad? No sabía para dónde agarrar. Pero apenas llegó un discípulo de Jesús, oró por él y le dijo: Saulo, al agua pato. Y Saulo dijo: vámonos. ¿En dónde? ¿A qué horas? Ya había conocido lo más grande que puede conocer el ser humano, el amor de Jesús. Y eso ya nada se lo iba a impedir, el seguirlo. Así que cuando le caen de los ojos como escamas, dice, recibió al instante la vista, él se levanta y es bautizado. Y dice que habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué terminó haciendo Saulo con los discípulos de Damasco? Terminó conviviendo con ellos, terminó tomados de la mano, terminó orando al Señor. ¿Pero a qué iba? Iba furioso y terminó, aleluya, aleluya. ¿Saben lo que hace el poder de Dios en la vida del ser humano? Y cualquiera de nosotros diría: es que eso es imposible. Saulo es malo, no pudo haber terminado cantándole alabanzas a Dios. Terminó con los hermanos de Damasco, alabando a Dios, conviviendo con ellos, cuando su único propósito era destruir a los hermanos. Ahora iba a empezar Saulo a ser perseguido en su vida. Lo vamos a seguir viendo cada domingo, esta historia en el libro de Hechos, y cómo Saulo se convierte en una de las herramientas en las manos de Dios más usadas dentro del cristianismo en esa época en la iglesia.
Así que tal vez tú y yo no sepamos todos los planes que Dios tiene, pero ¿sabes por qué tenemos vida? Porque Dios todavía tiene planes con nosotros y todavía tiene preparados muchísimas cosas para cada uno de nosotros. Grandes obras y planes. Escuchaba una canción hace tiempo de un hombre, una canción que se llama Dame ese monte, pero cuando él compuso esa canción de Dame ese monte, él es una persona ya grande de edad y dijo: voy a grabar música para Dios. ¿Y saben qué le dijo a su familia? Estás loco. Eso lo hacen los chavos, no lo hacen los chavorrucos, ¿va? Y él se acordó de un pasaje cuando Caleb a los 80 años le dice a Dios: dame ese monte, Dios. Estaba lleno de gigantes y dijo: dame ese monte, yo voy y lo tomo a los 80 años. Y de ahí le puso ese nombre a su canción, Dame ese monte. ¿Saben cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nosotros tenemos límites en nuestra mente y que todo lo vemos basado en la edad. A mí me dicen ahorita: es que a ti ya se te olvida todo. Yo siempre he dicho: no, a mí siempre se me ha olvidado todo, no es por la edad, eso ya es de siempre, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver los planes que Dios tiene con tu edad. Miren, si ustedes están jóvenes o ya sienten que tienen mucha edad y que ya se terminó todo, déjenme decirles que Dios no se basa en la edad, se basa en el corazón. Y si no, algún día pregúntenle a doña Chuyita cuando vayan al cielo. No había edad que a ella le impidiera. ¿Saben por qué nos acordamos de ella en ese campamento? Cuando di el aviso de que íbamos a hacer campamento y fueran y se anotaran, Oralia, ¿quién fue la primera que se fue a anotar? Doña Chuyita. Y no solamente se fue a anotar, dejó 100 pesos. En este campamento le fuimos a regresar los 100 pesos a su hijo y dijo: no, tómenlo como la última ofrenda que mi mamá todavía dio a la iglesia. No es la edad lo que impide que tú sirvas o que tú hagas cosas para Dios, o porque soy muy chiquito o porque soy muy grande. No, eso ya no estoy para esos trotes, eso es para los niños. Y los niños: no, eso es para los adultos. Y así, total, todos nos la pasamos. Pero saben, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nada hay imposible. ¿Se puede o no se puede jugar, doña Carmen? Vean lo que ya se dio. No hay impedimentos. Los impedimentos los ponemos nosotros, pero con Dios de nuestro lado, todo se puede lograr. Así que, iglesia, les quiero decir hoy en esta tarde: Dios tiene planes todavía contigo, muy grandes. No sé en qué área le quieras servir a Dios. Si estás muy jovencito o si estás muy grande y digas: no, yo no puedo ahorita porque estoy muy chico, cuando esté más grande. O tal vez cuando estás muy grande y dices: estoy muy grande, eso hubiera sido cuando estaba más joven. No, con Dios no hay límites. Así que es cuestión de que hoy salgas entendiendo y sabiendo que Dios tiene planes contigo, que apenas, si tú quieres, esto puede empezar para muchas cosas en Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.